Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy tenemos novedades que tienen que ver con Trump. Porque Trump parece que va a estar omnipresente en el día a día de todos y particularmente porque acaba de saberse una novedad. Empezó la guerra económica de Trump y esta vez no es con China, no es con Rusia, no es con Corea del Norte, sino que es con sus dos únicos vecinos, con México y con Canadá. Así es, Trump adelantó que el primer día de su mandato va a aprobar una orden ejecutiva para subir en un 25%, a un 25% los aranceles para todos, repito, todos los productos provenientes de ambos países. ¿El motivo que esgrime? La inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Su razonamiento es el siguiente. Si México y Canadá no hacen lo suficiente para controlar ambos tráficos, entonces todos sus productos van a ser un cuarto más caros en el futuro, a partir del 20 de enero, cuando él asume. Ahora bien, desde la teoría resulta un golpe de efecto importante. Algunos dicen que es porque quiere posicionarse lo mejor posible para negociar cuando asuma. Otros dicen que es un golpe de efecto porque, claro, en este momento Biden está por lograr un cese al fuego en Medio Oriente y también autorizó, junto con los europeos, el uso de armas de largo alcance contra Rusia y estaba perdiendo protagonismo. Y como no puede hablar de Medio Oriente y de Ucrania, prefiere hablar de algo que le resulta mucho más fácil, que es algo que sucede en sus fronteras. Hasta ahí está llegando, al menos hasta ahora, su política exterior. Su política exterior es fronteriza. Y es fronteriza en el doble sentido del término, porque esto que propone es un enorme problema, no solamente para México y Canadá, sino también para los Estados Unidos. Porque ya sabemos que México exporta el 80% de sus productos que vende al exterior hacia los Estados Unidos. Canadá no tanto, 78%. Es decir, son altamente dependientes de lo que compra Estados Unidos, pero también hay que hacer notar que tanto Canadá como México son los principales compradores de las exportaciones de Estados Unidos. Vamos a hacer algunas cifras. Ya en alguna otra entrega te conté que de los 5.6 millones de automóviles que fabrica México, 2.5 millones van al mercado de los Estados Unidos. Que el 60% del componente de ese precio son salarios y por lo tanto los salarios más bajos de México le permiten ahorrar hasta $1.500 por unidad a los estadounidenses cuando compran un auto fabricado en México. Aunque te parezca increíble, lo mismo sucede con Canadá. También Canadá, que tiene la cuarta industria automotriz más poderosa del mundo, cosa que muy pocos saben, también Canadá tiene como mercado principal de exportación de automóviles a los Estados Unidos. Volvamos a México. También porque había que fabricar cosas para los Estados Unidos, es que ese país se convirtió en el principal inversor en México. El 37.8% de las inversiones extranjeras en México provienen de los Estados Unidos. Y no fabrican solamente automóviles, ese es solamente el comienzo. Dentro del material que exporta a los Estados Unidos también hay maquinaria, autopartes, es decir, partes de los automóviles que después se ensamblan en los Estados Unidos. Hay materias primas, hay droguería, es decir, muchos medicamentos e insumos de medicamentos se producen en México y luego se exportan a los Estados Unidos. La otra parte de las ventas de México a los Estados Unidos son productos de tecnología, de computación, electrodomésticos, herramientas que consumen a diario los norteamericanos y que por su calidad forman parte de la vida cotidiana, es decir, que no son tan fáciles de reemplazar. Y lo mismo sucede con otros productos de maquiladoras,
hablamos de productos textiles, hablamos de muebles que se producen en otros países. En total, para que te des una idea de cuánto es lo que le vende México a Estados Unidos por año, suma $427.200 millones. Por eso es su primer cliente extranjero. Y no es que en este caso Estados Unidos salga perdiendo porque le vende aproximadamente a México 450.000 millones, o sea que su balanza es superavitaria. Esta decisión es eminentemente política. ¿Y quiénes van a sufrir en Estados Unidos por esta decisión? En primer lugar, lo que se llama el cinturón de hierro o la zona industrial. Estamos hablando de Minnesota, Illinois, Ohio, Indiana. Estados en donde está la industria de Estados Unidos, que es la que aprovecha los bajos costos de México. A partir de ahora van a pagar un 25% más cada elemento que necesiten de México, porque fabricarlos de inmediato no pueden y porque el costo de Estados Unidos está un 10% por encima del de México. Es decir, que no solamente les va a salir un 25% más caro, sino que además hay que agregarle un 10% más, no solamente por el costo de la mano de obra, sino también por el costo que tiene la energía y los impuestos. Y también van a sufrir las industrias de, principalmente, Texas y California, además de la de Arizona, en donde se destina gran parte de la exportación de México, pero también otro tipo de ventas, como por ejemplo las de alimentos y minería. Alimentos para el mercado local y minería como insumo para la industria. Es decir, que lo que propone Trump es un verdadero terremoto político. Lo mismo le va a pasar con Canadá. Canadá no solamente le vende automóviles, que es su principal exportación, también le vende madera, autopartes y petróleo. De hecho, es el principal vendedor externo de petróleo a los Estados Unidos con 3.5 millones de barriles diarios. Ahora, hagamos un pequeño análisis de la situación. En primer lugar, lo que le está pidiendo Trump a estos dos países es que frenen el tráfico de drogas, pero particularmente de fentanilo, y lo nombra en su comunicado en donde avisa la suba de aranceles. Y porque su preocupación es el fentanilo, es que además culpa indirectamente a los dos países por el tráfico y le agrega, y esto también es importante contarlo, un 10% de aranceles a todos los productos chinos. Y aquí hay un pequeño detalle. ¿Por qué un 25% para Canadá y México y no un 25% a China en lugar de un 10%? ¿Por qué si la advertencia es tan severa al punto de ser ruinosa para los dos países, para los tres, porque también para Estados Unidos lo va a hacer, no alcanza a China? ¿Es más fácil confrontar con sus vecinos que con China? La otra pregunta, si Trump prometió que la inflación a la que culpó durante toda la campaña la administración de Biden iba a ser controlada, es más, dijo que iba a ser bajada. Pensémoslo un segundo. Si yo importo un producto desde México y me sale un 25% más, y es porque su costo lo permite, ¿qué va a hacer el consumidor de los Estados Unidos? Porque claramente ese 25% más, al no haber un sustituto, porque no hay sustituto para los autos mexicanos a ese valor. Ese valor de 25% se traslada al precio en los automóviles, en las industrias que consumen insumos mexicanos o canadienses, sea que se trate de químicos o petróleo o todo lo que producen estos países, luego se va a trasladar al precio, con lo cual apuntaría a que aumente el nivel de inflación. Y si se va a fabricar en Estados Unidos, ese costo mayor implicará que el producto, una vez elaborado y puesto en el mercado, va a ser más caro. Estamos hablando nuevamente de inflación. Y si China, además, va a ser afectada por esta medida, al igual que México y Canadá, ¿qué le impide, por ejemplo, a México acercarse a China en busca de mercados alternativos, soluciones e inclusive de un acuerdo político que le permita evadir esta situación que le va a afectar y mucho? Y además, en el mercado político interno, ¿cómo van a operar las fuerzas políticas frente a lo que es una guerra económica declarada inclusive antes de asumir? ¿Los políticos van a apoyar, acercarse a Trump, que rompe los acuerdos de libre comercio con esta medida?
que se declara abiertamente proteccionista y nacionalista económico, ¿cuál es la ventaja de acercarse a Estados Unidos en el momento que atraviesa esta etapa? ¿Cómo obtener el apoyo de la población para acercarse a un país que, inclusive antes de asumir, tiene un presidente que rompe lo pactado? Porque les recuerdo, hay tratados de libre comercio vigentes entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México que impide este tipo de prácticas. Precisamente son zonas de libre comercio. Y da para pensar cuántas economías van a desacoplarse de los Estados Unidos si unilateralmente decide romper lo pactado y aumentar también los aranceles con excusas similares. Y una última reflexión antes de ir al cierre. ¿Dónde está el libre mercado? Porque, inclusive en la teoría, los aranceles son una irrupción, diría, violenta, masiva sobre el mercado al fijar un gravamen, un impuesto del 25%. Es lo contrario al libre mercado. El establecer barreras arancelarias entre los países es lo contrario al libre mercado. Y entonces nos asomamos a un mundo en donde la primera potencia propone un comercio internacional regido por reglas proteccionistas y ya no de cooperación. Dejemos lo mejor para el cierre. Si es tan grave el problema del narcotráfico y la inmigración ilegal, ¿se resuelve con medidas punitivas? ¿México va a hacer algo diferente cuando tenga del otro lado de la frontera alguien que no colabora? ¿Cuál es el estímulo para los mexicanos a la hora de colaborar? Si de entrada Estados Unidos le propone una guerra comercial, porque el fenómeno del narcotráfico se soluciona tanto en la oferta como en la demanda. Porque todos sabemos que si hay 100 millones de adictos en los Estados Unidos, entonces también esos millones y millones de adictos van a ir a buscar el reemplazo de lo que no llegue por la vía que llega hoy. Es decir, donde hay una demanda, nace una oferta. Es decir, los aranceles quizás van a alterar las rutas actuales, pero nacerán otras. Porque la demanda existe. Porque castigar a la oferta nunca funcionó. En los años 80, Estados Unidos hizo una política muy similar con Colombia, Perú y Bolivia, que eran los grandes productores de cocaína. ¿El resultado? Aumentó la superficie cultivada. ¿Por qué? Porque al restringir la oferta subió el precio y con ello el estímulo para traficar aún más. Entonces esto es como la prohibición del alcohol en aquellos años. Es una medida punitiva. Aranceles del 25%. 427.000 millones de dólares de comercio con México. Con Canadá está muy cerca, está cerca de los 410.000 millones de dólares. En total van a imponer aranceles por 230.000 millones de dólares. Queda, como cuando uno abre la caja de Pandora donde salen todos los males, siempre queda al final un pajarito que representa la esperanza. Esta vez la esperanza es que Trump solamente está alardeando, como hizo con el muro. Que solamente esté buscando protagonismo, que solamente esté intentando condicionar a los dos estados y a sus gobiernos para el momento en que asuma y negociar desde una posición de fuerza. Es el pajarito de la esperanza. Porque si esto realmente se concreta, puede traer una guerra comercial devastadora para los tres países. Y las cifras te lo demuestran. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me puedes encontrar en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y en el Globo, como siempre, te contamos la trastienda detrás de los grandes anuncios, porque nuestra misión es informarte, no alarmarte, y llevarte la tranquilidad de que vas a saber qué es lo que viene en el futuro con datos precisos. Nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo.